siempre te dije que soy un optimista y creo que el ser humano tiene la capacidad y el desarrollo intelectual y mental y técnico para resolver los problemas ambientales. O sea, pero tiene la capacidad, tenemos que ver si como humanidad lo vamos a poder llevar adelante. Ezequiel Gatti, Gatti, bienvenido a Orilla Futuro. Para mí es una alegría recibirte en este cuenco de conversación. Eres padre de 3 hijas, eres co-creador de Cinca, eres emprendedor, eres uno de los agentes de cambio aquí en Mendoza. Podríamos decir que uno de los líderes de este concepto de triple impacto, aunque lo has llevado un poco más adelante en Argentina. Y cuando estábamos pensando en tu llegada a esta orilla, de Orilla Futuro, mi intención era poder tener una de esas conversaciones que en otros momentos hemos tenido, conversaciones donde hemos hablado de cómo con nuestras acciones y en nuestras esquinas tratar de generar innovaciones para resolver algunas de las problemáticas ambientales. Ustedes lo hacen en Cinca con las zapatillas, pero además cómo tocamos también problemáticas sociales de gente que a veces no está recibiendo las oportunidades. Ustedes trabajan también en penitenciarías, ofreciendo trabajo a las personas que están allí y dando oportunidades a quienes también después quieren recrear su vida. Vamos a tener una conversación en este espacio donde buscamos la gimnasia del diálogo. Y la primera pregunta es, tú que eres un gran conversador, que vas a tantos lugares, ¿qué requisitos, qué herramientas, qué estrategias quieres traer para que tengamos una buena conversación este día? Bueno, primero, Ish, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es una alegría estar cerca de ustedes. Y obviamente cuando me llamaste no dudé un segundo porque es la posibilidad también de un poquito de parar, dedicar este día espectacular que nos ha regalado Mendoza, el clima, para parar un poquito y también estar cerca de ustedes siempre es inspirador, así que para mí tomarme un viernes para esto, soy el principal agradecido y beneficiado de esto. Después te agradezco la presentación. Cuando me preguntaste siempre te contaba que dejaba a libre interpretación, lo tomo como un regalo, así que todo lo que dijiste, gracias. Y después vamos a la pregunta. Bueno, condición número 1 para mí es mate, como elemento que esté presente. Y después, algo ya a títulos personales, la predisposición tiene que ser algo muy, muy importante. La intención de incomodarse, un poco recién lo decía, para generar una conversación de calidad. Incomodarte en el sentido de decir, esta pregunta me incomoda, para mí está bueno. Y algo también que está un poco ausente hoy es la posibilidad de poder estar juntos y seguir un hilo de la conversación, aunque tengamos muchas diferencias. Eso para mí es algo que hay que incorporarlo en los procesos de conversación. Si no, el cerebro va eligiendo selectivamente las personas con las cuales siempre tenemos esa afinidad o esos puntos en común, y me parece que no siempre es rico tener estas conversaciones con quienes tenés solamente afinidad o concordancia. Entonces también esa predisposición a tener estos quiebres de idea, si bien lo sabemos, lo hemos conversado un montón de veces, el cerebro no es lo que le gusta, a veces hay que tener esa predisposición a incomodarlo un poquito. Una de las iniciativas de este espacio de Orilla Futuro es darnos el tiempo del silencio en la conversación, darnos el tiempo
de llegar a la orilla y darnos cuenta de cómo llegamos al presente, de cómo estamos hoy. Tú te mueves en distintos ámbitos, escuchas distintas personas. Hemos pasado una pandemia, hay una sensación de inestabilidad local y global. ¿Cómo llega Ezequiel a esta orilla del presente? ¿Cómo está Ezequiel hoy? ¿Qué emociones lo están habitando hoy? Bueno, lo primero que te debo decir es que yo soy como naturalmente muy optimista, y también soy muy bendecido de muchas cosas que vivo. O sea, por decir algo de lo que dijiste, la pandemia, que fue algo muy difícil, muy nuevo, muy disruptivo para la humanidad entera. Y la primera conversación que tuve con mi familia es, todos ustedes son las personas que yo elegiría de todo el mundo para pasar una pandemia. Entonces, ya estar entre nosotros era una bendición. Después, soy un agradecido de todo lo que puedo tener, ¿no? De vivir donde vivo, de poder conectar lo que me interesa con mi trabajo y incluso con las personas que estoy. Soy un bendecido de eso. Entonces, a pesar de que estamos en momentos difíciles, siempre me paro en ese lugar, en el optimismo, en este sentimiento de ser agradecido, y a mi manera, que no soy muy jocoso, pero festejo todo lo que me pasa todos los días. Entonces, te diría que en términos general, a tu pregunta, bien, muy bien. Qué hermoso. Decíamos al comienzo que tu casa y tus acciones tienen muchas ventanas. Tienes ventanas con jóvenes, tienes ventanas de emprendimiento, tienes ventanas de redes que generas público-privadas, tienes muchas ventanas. En el centro de tu casa, ¿cuál es el fuego que alimenta todas esas ventanas? ¿Cuál es como esa esencia, esa motivación profunda que crees que ilumina esas distintas ventanas en las que tú te mueves? Creo que está buenísima la pregunta, y a eso vinimos, a que me incomodes, así que me encanta. Creo que es la fuerte idea de conectarnos con otro canal, por así decirlo. Entonces, bueno, ahí podemos hacer como un montón de doble clics y de un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente, si tengo que resumirlo, podría decirte que lo que creo es que venimos como sufriendo mucho un proceso de la revolución industrial. Creo que ha sido algo que nos ha costado mucho como humanidad, ha dejado muchas cosas muy marcadas y que no nos damos cuenta hacia dónde hacia dónde va la luz, a pesar de que hay un montón de caminos alternativos. Y entonces creo que lo que más me empuja es eso, tratar ya hay muchos caminos alternativos, entonces decir, che, va por ahí. Con un sistema y con una sociedad y con muchos lugares donde interactuamos, donde no lo estamos viendo en general. Entonces, no sé si estoy siendo muy claro o no, pero eso me motiva mucho. O sea, vos decías agente de cambio, sí, bueno, puede ser. Seguir un poco otros que ya la están viendo también. Yo no creo que sea alguien que esté descubriendo nada, ni llegando a la luna, nada de eso. Pero sí veo que
que muchos de los desafíos pasan por esto, por encontrarnos como humanos, por darnos el tiempo, qué vamos a hacer los humanos con nosotros mismos, qué vamos a hacer con nuestros tiempos, qué vamos a hacer con nuestras emociones. Pasa un poco todo por ahí y eso es lo que más me moviliza. Hablabas de sufrimiento, hablabas de consecuencias de ese movimiento de la revolución industrial, hablabas también como de esos inspiradores e inspiradoras que hacen avivar tu fuego, pero cuando nosotros nos acercamos como seres humanos a este fuego central que está en la comunidad, nos contamos nuestros dolores y nos contamos nuestros miedos y creemos que estos espacios como Orilla Futuro y estos espacios de conversación también necesitan de ese compartirnos los dolores, hacerlo colectivo para hacerlos presente, pero también para tomar distancia y abrazarlos colectivamente. ¿Qué le duele a Ezequiel en el contexto local y qué le duele globalmente? ¿Qué lo conmueve? Si pudiéramos sentarnos en el centro de esta casa, alrededor de este fuego, ¿qué dolor aparecería o qué dolores aparecerían? Bueno, posiblemente los primeros dolores que aparecerían serían dolores personales que tienen que ver mucho más con el desarrollo o el crecimiento personal mío antes que los dolores globales. Y eso me parece que también es una conversación sincera que tenemos que tener, porque en esta pregunta que está buenísima es como que a veces nos obliga a poner los dolores globales y creo que el proceso es primero uno para después los otros. Entonces, para no evadir la pregunta, es difícil. El primer miedo que tengo es, obviamente, al tener hijos, es el futuro. Es el futuro de ellos. Y no estoy hablando de lo económico, no estoy hablando un poco de ahí. Mis hijos también son todas bendecidas por lo que viven. Estoy hablando un poco de esto, de la capacidad o la incapacidad que estamos teniendo generacionalmente de entender que el desarrollo de las nuevas generaciones tiene que ser un poquito más complejo, de nuestra incapacidad de descubrir seguir pensando que la educación que tenemos que trasladarle a nuestros hijos tiene que ver un poco con la educación de vuelta, con esa revolución industrial, y no desde otro lado, desde el ser, desde encontrarse, desde disfrutar la naturaleza. Nosotros que tenemos la suerte de tener la naturaleza acá, vos, que son también tener la suerte de salir a caminar inmediatamente. Entonces, eso es lo que más me preocupa, ¿no? O sea, no veo que estemos formando a nuestros hijos para estar bien con ellos mismos, para estar bien con la naturaleza, que es un poco lo que le va a pasar. Esto no soy un especialista, ni un sociólogo, ni nada, pero creo que es el desafío de la humanidad hacia el futuro. O sea, vamos a tener mucho tiempo, vamos a tener muchos desafíos con uno mismo, entonces no estamos dando esas herramientas. Ese es mi principal miedo hoy, y sobre todo veo que a veces no estamos acompañando como sociedad todo esto. Entonces, cuando son esfuerzos muy individuales, a veces tienen poca fuerza. Entonces, lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? ¿Cómo hacemos para incorporar educación emocional en todos nuestros aspectos, en los niños, en las generaciones futuras? Y bueno, y eso me genera miedo, me preocupa un montón. Hay momentos donde la inspiración no aparece
hay momentos donde el dolor, y a pesar del optimismo, el dolor nos desafía. ¿En qué espacios y con qué prácticas vuelves a aclarar la mirada? ¿Dónde sientes? Hay momentos donde sentimos como, uy, llegué a un límite. ¿Qué estrategias usas para poder volver a ese fuego central, a ese fuego de inspiración, a ese fuego de propósito? Una de las cosas que me inspiran es el deporte, y la verdad que no soy un bendecido naturalmente por el deporte, y creo que eso es una especie de suerte, porque cuando no te toca eso, te toca entender que el esfuerzo es el único camino y el sacrificio. Y entonces, obviamente, no siempre es un modelo de pensamiento que no siempre sirve, pero es el que yo elijo. O sea, siempre con el trabajo, trabajando, siempre yendo para adelante. Y cuando pasa esto, sobre todo que tiene que ver por ahí con las dificultades, con la desilusión, o sea, que esto me ha pasado mucho tiempo, qué sé yo, por ahí desde que tenía 18 o 20 años, que me acerqué un poco a los caminos más típicos de la solidaridad, y ahí tenés como algunas desilusiones, y siempre entendí que era trabajando, o sea, no es este camino, hay que levantarse y probar otro. ¿Dónde encuentro el combustible? Creo que en la propia conversación. ¿Dónde encuentro el punto de arranque? Con el autodiálogo y decir, bueno, no fue. Hay que seguir. Y bueno, el autodiálogo para mí, y todo lo que nos decimos, para mí es muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, ahí encuentro una piedra fundamental para empezar a construir otro lugar. Es muy bello lo que traes del autodiálogo, y me inspira a compartir que hay un filósofo estoico, Antístenes, que va y conoce a Sócrates, y cuando regresa, sus discípulos le preguntan, ¿qué aprendiste de Sócrates? La mayoría de personas dicen, no, aprendí esto, y él dice, aprendí a conversar conmigo mismo. Y más allá del ruido de nuestra mente hay unos diálogos internos, hay algunas cosas que nos vamos diciendo. ¿Qué se dice ese cuando quiere recuperar esa intención? ¿Cuáles son como esas palabras sagradas, mágicas, mantras que se dice ese cuando quiere recuperar ese rumbo? Primero, contarte algo que es como un razonamiento muy básico, desde que leí y escuché que todo el tiempo estamos hablando con nosotros mismos, y de ese ruido que decís que existe. Es mucho mejor construir el autodiálogo, ¿no? Digo, si va a ocurrir, al menos que sea con algo de control. Tiene que ver un poco con lo que vos sabés muy bien, con por ahí con la meditación, con bajar los decibeles de todos los diálogos, de los ruidos. Entonces, lo primero que dije es, bueno, si esto ocurre, al menos que ocurra con algo de control. Creo que no se puede decir con control, pero con algo. Y de ahí, vuelve a la pregunta anterior, siempre es hacia lo positivo, siempre es hacia trabajar, hacia ir para adelante, hacia seguir construyendo, hacia emprender, hacia trabajar. Entonces, los diálogos que me digo, eso, esfuerzo, hay que seguir. A pesar de que yo soy una persona que disfruta un montón de las cosas que hago y disfruta un montón del tiempo libre, ¿no? O sea, soy un bendecido, estoy en la naturaleza casi todos los días. Entonces, pero
el diálogo es desde ahí, positivo, construir, trabajar, ir para adelante. Vamos con la última pregunta del presente, de la orilla, y es hablando de la cocina de Ezequiel. Hay varios ámbitos donde trabajas. Si pudiéramos hablar de ese ingrediente o esos ingredientes que la gente encuentra en esos distintos proyectos y ámbitos que visitas, desde la formación de rugby, los jóvenes con los que hablas en las universidades, Cinca, el nuevo emprendimiento que estás haciendo de bioconstrucción, ¿qué ingrediente tiene esa cocina de Ezequiel? Yo te diría que algo que trato de tener muy presente es una pelea con la incoherencia que tengo total. Entonces, me reconozco ahí muy incoherente en tantos aspectos que hago un esfuerzo por conectarme con la coherencia, ¿no? O ser lo más coherente posible. Y el ingrediente por ahí es tratar de transmitir eso de la manera más, ser lo más honesto posible. Entonces, desde reconocer nuestras incoherencias, nuestras debilidades, ya nos pone un poco en otro canal, ¿no? Sobre todo en lugares donde estamos muy prechipeados para que esto no ocurra. Entonces, por ahí es bajar la guardia, ser transparente, no te vender algo que no sabemos que va a ocurrir. Aprendí a no generar tantas expectativas, entonces a ir despacio, sobre todo en esto de emprender con impacto, que muchas veces las expectativas responden a lo que ocurre en tu cerebro, y entonces hay que ir más despacio que lo que el cerebro te va tirando. Entonces, esa transparencia, no sé si te diría que gusta, pero me parece que al menos sí te abre, lo mismo que está pasando acá, che, al menos es sincero, me está diciendo algo. Entonces, creo que esta es una invitación a que hablemos de la misma manera, a que todos bajemos la guardia. Un poco, me parece que esa sinceridad es lo que por ahí genera empatía, por ahí sí es la palabra, pero me parece que es desde ahí, desde mis propias debilidades y esa pelea con la incoherencia, y transmitirla, decir, che, esto por ahí no lo sé, esto no sabemos cómo va a salir, imagino esto, vamos a construirlo. Cuando hablas con estudiantes también un poco sacar ese mito del emprendedor, de que son todos, viste, Zuckerberg, y que creo que es hasta una falacia que es hasta errado crearlo, que tenemos dificultades todos los días, de dudas, y que las peleamos, las transcurrimos. Entonces, esa sinceridad me parece que es un poco decir, mirá qué bueno, este le pasa lo mismo que a mí, y todos nos pasa exactamente lo mismo. Ahora vamos a comenzar a explorar el futuro. Hablabas de ese impacto de la revolución industrial que aún no vemos en su totalidad con todas las externalidades, pero que tenemos adentro en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser. Y hablabas también de gente que está avisorando el futuro, que está plantando las semillas del futuro, y eres un buscador de esas personas, eres un conversador con esas personas. ¿Podrías darnos algunos casos o algunas personas donde ves que se están sembrando las semillas de futuro, y por qué crees que esos caminos pueden ser antídotos para las externalidades, para las dificultades que sembró la revolución industrial? Sí. Primero, lo que te digo, no soy un especialista de vuelta y es difícil de darte una respuesta de esto, pero sí me llama mucho la atención, mucho la atención, todo lo que va pensando alguna parte de la humanidad
en que la tecnología y los robots nos reemplacen. Entonces, hablamos absolutamente de lo que quieras hablar. O sea, desde que esta semana, hace 2 o 3 días, lanzó Cruise, no sé si sabías, la compañía para que los taxis anden solos en San Francisco, y ya está funcionando, hasta robots, por ejemplo, Tesla, que está haciendo un robot totalmente pensado para todos los actos automáticos que no queremos hacer, lo que sea, hasta los robots que están diseñando para copiar emociones humanas. Entonces, lo que creo que va a pasar es que si tenemos muchos cerebros como humanidad pensando esto, y en definitiva no deja de ser parte de algo que está pasando, o sea, así como máquinas reemplazaron una línea de montaje de donde había 200 personas, y eso tuve por ahí la suerte barra desgracia de verlo, y verlo empíricamente en una fábrica donde trabajaban 200 personas y hoy trabajan 3, que hay una máquina, es una realidad que nos va a pasar. Y a esto era lo que te decía de, creo que venimos con un bagaje de la revolución industrial pensando que tenemos que ir hacia ahí, donde otra parte de la humanidad nos empieza a mostrar que lo que nos va a pasar es que otro desarrollo nos va a reemplazar en un montón de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Me parece que vamos a tener un montón de tiempo, vamos a tener un montón de tiempo libre. No significa ni que vamos a tener problemas, no, creo que eso tenemos la capacidad de resolverlo definitivamente. Desde lo económico tenemos la capacidad de resolverlo también. Esto creo que tenemos las riquezas en el mundo para resolverlo también. Y espero que lo podamos resolver, pero creo que donde vamos a tener un desafío es las personas con las personas mismas, o sea, las personas conviviendo, las personas con uno mismo, las personas que por ahí no les estamos enseñando a lo que hablábamos antes, ¿no? A estar, ¿dónde vamos a encontrar ese desafío, ese estar bien, si seguimos diciendo que el trabajo es lo que nos da la plena satisfacción, felicidad y todo esto, propio de la revolución industrial, barra consumir, ¿no? Porque también eso es la otra parte de la moneda, que no hemos tocado porque está un poco elevada la conversación, pero digo, eso es el producto final de todo esto, y en definitiva lo que nos va a pasar es que no va a pasar por ahí. Entonces, es como si te digo que te voy a entrenar para hacer boxeo, pero lo que vas a hacer es vas a nadar. Entonces creo que hay ahí lugares que no están switchando, o sea, hay lugares que no estamos pensando lo que nos va a pasar a futuro. Hablas de los grandes desafíos y estamos en un tiempo donde vamos a ver desafíos de lo tecnológico, desde el metaverso, pasando por la inteligencia artificial, por la automatización, desafíos en términos políticos, cada uno en su burbuja, poca conversación, decías tú, radicalismos, desafíos también de qué vamos a hacer con ese tiempo libre, qué va a pasar cuando ese consumo de recursos al límite nos empieza a pasar aún más facturas. Y tienes una claridad de estar viendo desafíos y a la vez eres padre y te da miedo ver ese futuro para tus hijas. Pero si pudiéramos soñar en unos 10, 20 años y Ezequiel pudiera escoger 2 o 3 aspectos que le encantaría que sus hijas vivieran en esos 10 o 20 años como un regalo para ellas del futuro y para tantos jóvenes con los que compartes, ¿cuáles serían esos 2 o 3 aspectos? El primero, que creo, siempre te dije que soy un optimista, y creo que el ser humano tiene la capacidad y el desarrollo intelectual y mental y técnico
para resolver los problemas ambientales. O sea, pero tiene la capacidad, tenemos que ver si como humanidad lo vamos a poder llevar adelante. O sea, digo, yo no estoy asustado de la hecatombe ambiental. O sea, en pandemia el planeta ya nos mostró que si nosotros apagamos un poco algunos motores, casi que se acomoda solo. Y si a esto le ponemos la fuerza de la humanidad para ayudar a ese planeta, no tengo duda. O sea, digo, a mí me sorprende mucho que haya gente que ya haya desarrollado la tecnología para desarrollar la energía que necesitamos solo con algunos botones puestos en tu ropa, y ese rozamiento ya puede generar... Entonces, alguien está pensando cosas extraordinarias. Entonces, si nosotros lo entendemos y podemos superar estas barreras, sobre todo políticas que dijiste, lo vamos a resolver. Pero uno de los regalos que me gustaría dejarle a mis hijas es que la humanidad ya ha tenido la claridad de decir, lo primero que tenemos que cuidar es el planeta, y porque están todos, así como no es muy bueno el panorama, tenemos todos los ingredientes para poder hacer y que ocurra de otra manera. Y después, a mí lo que me gustaría mucho que pase es, como a nivel general y transversal, es como un modelo de pensamiento. Un modelo de pensamiento de adaptarse permanentemente y de mucha flexibilidad permanente, más que un activo específico ¿Por qué digo esto? Porque me parece que un modelo de pensamiento donde entiendan que vamos a adaptarnos y vamos a convivir y vamos a conectarnos como modelo de pensamiento, puede ser algo... No lo puedo imaginar y veo la velocidad que ocurren las cosas. Entonces, me llama más la atención de que, o entiendo que ese modelo de pensamiento puede ser una herramienta para aplicarlo en lo que la realidad les dicte. Pero bajándolo un poquito, la respuesta, imagino que va a ser mucho comportamiento en comunidad, en una idea definitivamente más evolucionada, porque entiendo que el concepto de comunidad, si bien lo loco es que está presente, y ya estuvo presente, o sea, y responde por ahí a nuestras vidas, incluso pasadas o años anteriores o generaciones, no importa lo que vos quieras creer, yo creo mucho en eso, pero no importa si lo quieras creer o no, el concepto de comportamiento como comunidad es como que cuando vos lo ves, decís, pará, al final fuimos a un lugar que no es tan bueno, porque creo que la comunidad implica pensar en comunidad, y venimos hace mucho tiempo, al menos los últimos 40 años, pensando individualmente. Si pudiésemos retroceder y le ponemos todo el desarrollo que hemos generado, todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo de infraestructura, la medicina, todo en una idea de comunidad, podríamos tener mucho bienestar, mucho bienestar. Yo no tengo tan claro si vos preguntás a la gente si quiere vivir 100 años para estar solo. O sea, entonces, vamos, sí, y lo cierto es que la medicina y todo lo que tenemos nos está generando un desarrollo como persona increíble, pero ¿vamos a estar solos? Entonces creo que la comunidad, y por otro lado ves, nosotros que hemos tenido la suerte de, por ejemplo, conocer algunos pueblos originarios y vos decís, viven en comunidad. Y por ejemplo, hay un pueblo en el norte de Argentina que el otro día me enteré que tienen la idea de que los hijos son los hijos de toda la comunidad.
Yo decía, no debe haber ningún concepto tan fuerte como el del hijo, ¿no? O sea, creemos los padres que es nuestro hijo. Increíble. O sea, los niños son los hijos de todos. Dije, chao, estos entendieron todo. Entendieron todo. Entonces, y lo entendimos ya hace rato, ¿no? O sea, entonces, tengo la esperanza que va a haber un retorno a eso. No sé si te respondí. Me parece hermoso pensar que esos regalos que estás dando a los jóvenes, a tus hijas en el futuro, están relacionados con competencias y capacidades humanas, que usan la tecnología, que usan la infraestructura, que usan las instituciones, que usan la política. Un optimismo que se puede, una flexibilidad de lo cognitivo y finalmente esta idea de lo comunitario. Creemos desde Orilla Futuro que es en este volver a tejer poco a poco las conversaciones, lo común, cómo podemos empezar a pegar esa sensación de que el mundo se está disolviendo, el domocidio, dirían algunos. Y por eso, en este fuego que ponemos al centro de la casa, de la comunidad, le damos un especial valor a las preguntas. Y nos encantaría si para despedirnos puedes regalarnos una pregunta para este cuenco de Orilla Futuro. ¿Qué pregunta nos harías? Qué bueno, no vine preparado para eso. Siempre me gusta que preguntes vos. Pero así como los optimistas a veces tenemos que estar muy atentos de no ir un poco como los burros, ¿no? Porque a veces los que hablamos de dónde te parás el autodiálogo, siempre fue el optimismo del trabajo, muchas veces corres el riesgo de por ahí de ir un poco ciego hacia algún lugar, motivado o empujado por ese autodiálogo. Entonces me gustaría preguntarte si algunos de estos caminos que me preguntaste o esta respuesta que te di te hace sentido o lo que te parezca. Y acordate que la primera respuesta que te dije es que lo importante es que estemos juntos aunque tengamos muchas disidencias. Así que obviamente que me interesa también saber esas direcciones o esa dirección específicamente. ¿Qué es lo que opinás? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál sería también si te hubiese hecho esa pregunta? Qué hermoso. Bueno, yo quiero agradecer por este espacio, agradecer por esa invitación a contener en este juntos la diferencia. Creo que es uno de los propósitos de este espacio. Quiero desear larga y buena vida para ti, para tu equipo, para tus emprendimientos. Bienvenido siempre a Orilla Futuro y esperamos que este diálogo conecte a las personas con esta capacidad que tenemos como seres humanos para adaptarnos y con este optimismo. Claro. Te doy la mano, hermano. Gracias, querido. Bueno, Ish, gracias. La verdad que, nada, de vuelta. La verdad que siempre estar cerca de ustedes y de Víctor, un amigo también, así que, nada, emocionado por estar acá y por regalarnos este viernes de conversación.